Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo sea con todos ustedes en esta hermosa mañana. Bienvenidos a este despertar con Dios, un amanecer donde podemos seguir adorando, podemos seguir exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes en esta mañana. Muchas gracias por seguir estos devocionales, sus comentarios, sus oraciones, y seguimos sirviéndole al Señor y al pueblo de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a hacer una oración para iniciar este devocional. Que sea de bendición, podamos sentir su presencia, y en agradecimiento vamos a darle al Señor Jesucristo nuestro tiempo, nuestra adoración, y vamos a hacer un sacrificio vivo para Él en este momento. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey de la Gloria, te damos gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, Señor, por este momento tan bello, tan hermoso, un amanecer, un nuevo día que nos regalas de poder contemplar, Señor, tu bondad, tu amor que existe, Señor, reflejado en nuestra familia, en la naturaleza, en tus obras, en tu amor, en tu Espíritu Santo, en este tiempo que nos regalas para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos están escuchando, viendo por este medio. Gracias, Señor, porque estas ondas de internet, de video, de audio están llegando a muchas personas, Señor, y permite que sea de bendición para todos nosotros este devocional en este momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos estamos disponiendo, nos estamos preparando para alabar al Señor, así que vamos a tener la lectura del día de hoy. Prepare su Biblia, prepare su alabanza, dispóngase y vamos a escuchar esta lectura por boca de nuestro hermano Edgar Beltrán de Radio IPUC, a quien le saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, seguidamente vamos a escuchar unas alabanzas que glorifican el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, dispongámonos. Amén, amén. El libro de los Proverbios, capítulo 19. Más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. No es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. El tonto en todo y luego dice Dios tiene la culpa. El rico tiene muchos amigos. El pobre no tiene ninguno. No hay testigo falso que salga bien librado. Todo mentiroso recibe su castigo. A los ricos les sobran amigos. Todo el mundo busca su amistad por los regalos que dan. Al pobre ni sus hermanos lo quieren, mucho menos lo buscan sus amigos. Cuando más los necesita, no están para ayudarlo. Si en verdad te aprecias, estudia, bien harás en practicar lo aprendido. No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. No hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia. El hijo tonto arruina a su padre y la mujer peleona poco a poco arruina al marido. La casa y el dinero son regalo de los padres. La esposa inteligente es un regalo de Dios. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. El que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Quien fácilmente se enoja, sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. El que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Todo el mundo prefiere al pobre más que al mentiroso. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa.
El tonto solo aprende a través del castigo. Al que es sabio, le basta con solo ser reprendido. No hay hijo más malo, ni más sinvergüenza, que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. Querido jovencito, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Un testigo malvado se burla de la justicia, su alimento es la maldad. Para el malcriado, el castigo; para el tonto, los azotes. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Amén. Qué alegría es poder estar con ustedes en este momento. Vamos a adorar al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a decirle que Él está en cada una de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo, Él me puede oír. Tan cierto como que le hablo, Él me puede oír. Tan cierto como que le hablo, Él me puede oír. Amén. Seguimos alabando el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a decirle ahora: mi pensamiento eres tú, Señor Jesús. 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 Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
me has dado amor, me has dado amor. Mis hermanos, qué bendición, qué alegría poder aprender de la palabra, escudriñar su palabra, sus escrituras y poder alabar al Señor. Gracias a los hermanos de alabanza, hermana Claudia, por esas entonaciones y esa disposición tan bella de alabar y glorificar al Señor Jesús. Amén. Vamos a orar por las necesidades. Amén. Vamos a permitir que sea el Señor en esta mañana, bueno, escuchando las plegarias, la oración, el clamor de su pueblo. Amén. Así que vamos a orar por cada una de las necesidades. Y antes, bueno, quiero leer los comentarios que nos dejaron en el día de ayer nuestros hermanos. Dice la hermana Yeslin Cervantes: pido oración por la salud de la hermana, que sea Dios libertándola y ayudándola. Les pido sus oraciones, por favor, ella no puede dormir. Nora Canacue dice: hermano, Dios te bendiga, pido por mi vida espiritual. Estaremos orando por hermana Nora Canacue, amén, por su vida espiritual. Yeslin Cervantes dice: el Señor les bendiga de una manera especial desde Barranquilla, amén. Qué bendición poderles escuchar, poder leer estos comentarios, desde Barranquilla. Todos les saludamos en este momento en el nombre del Señor. Hermana Nubia Rodríguez dice: gracias, hermanos, por este devocional, ha sido de grande bendición. Hermana Carmen Méndez: Dios les bendiga, hermanos, saludos fraternales desde el sur de Chile, amén. Hermana Carmen, Dios te bendiga, saludes allí a la familia, su hija hermosa, a Cecilia Godoy, nuestra anciana hermosa. Pido oración por Joel y por mi salud, mil gracias, Dios les bendiga, amén. Así que vamos a orar por estas necesidades. Déjenos allí sus comentarios, por favor, y vamos a estar aquí orando. Y la iglesia, hermano, oremos por todas estas necesidades, por todos estos hermanos, amén. Levante allí sus manos y vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias una vez más por esta hermosa oportunidad, un día que nos permite, Señor, reunirnos aquí para clamar por todas estas necesidades, Señor. Tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios de gloria, tú eres el Dios de todos los tiempos, Señor, el Dios que caminó con Moisés, con Abraham, con Jacob. Hoy estás aquí caminando con tu iglesia, con este pueblo, y hoy clamamos a ti, hoy elevamos una alabanza, una adoración a ti, quien eres digno, Señor Jesús, de ser alabado y glorificado. Aquí hay un pueblo que está clamando, un pueblo que está, Señor Jesucristo, en este momento pasando por dificultades, por dolencias, pero te tenemos a ti, Señor, quien cura nuestras enfermedades, quien nos da el ánimo, quien nos da el sustento, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, ayúdanos, Señor. Oh, poderoso Dios, la vida espiritual de aquellos que piden, Señor, fortaleza, Señor. Oh, Jesucristo, aquel que está pasando un dolor en su cuerpo, aquel que está allí doliente, Señor, por alguna enfermedad en su cuerpo, Señor Jesucristo. Tú tienes la autoridad y el poder, y invocamos tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hay paz, hay descanso, hay sanidad, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, glorifícate en alguien. Oh, aquel que está pasando un momento de estrés, de crisis, de preocupación. Oh, deposita esas cargas en el Señor. Oh, Rey amado, Señor, llena con tu poder, llena con tu espíritu a tu pueblo. Susténtanos, ayúdanos, Señor, glorifícate en tu nombre, amado Dios. En el nombre poderoso del Señor Jesús oramos, amén y amén. Porque no dice: alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, qué bendición poder en este momento compartir
una reflexión de la palabra del Señor para iniciar este hermoso día. Amén, amén. Así que, bueno, vamos allí a abrir la palabra de Dios. Un verso muy conocido y creo que es un texto que tocamos cuando iniciamos clases de bautismo, refán, y que muchos sabemos este texto de memoria. Y vamos a leer Marcos 16:15. Amén. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Repito, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, creo que estoy hablando con evangélicos. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy en día ese término se ha tergiversado, podríamos decirlo. Y hablaba ayer con un joven que me decía que cuando comenzó el evangelio, cuando comenzó en los caminos del Señor, sus amigos le hacían una especie de bullying y le decían: se volvió evangélico. Y decía él que pues como al principio le daba como vergüenza, y él decía: no, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Y bueno, como que ese término evangélico ha sido como tildado para un grupo de personas como raras, distintas, como a alguien extraño, raro. Y bueno, ahí van los evangélicos, y es hasta como un término que hoy en día lo hace ver como despectivo. Pero quiero hablarles, mis hermanos, hoy en día, porque ese término es muy hermoso. De pronto, hoy en día se le dice evangélico a los protestantes, aquellos que no están por la corriente de la religión tradicional. De pronto se tilda a los evangélicos y se clasifican hasta en un tema político. El evangélico es aquel que es del diezmo, el del pastor, el de los millonarios. De pronto se refiere a personas anti-gays, anti-ciencia, pero se ha tergiversado ese tema, ese término. Pero quiero hablarles un poquito de historia en este momento. Fíjense que hace 2000 años este término viene del griego evangelión. Era un término usado por los romanos. Sabemos que fue un imperio muy grande en su época. Y dice la historia que el pueblo que no se sometía a los romanos, ellos los exterminaban o les ponían el pie encima, la espada en el cuello. Y dice la historia que cuando ellos tenían una victoria sobre un pueblo, ellos emitían un anuncio. Dice que era un anuncio de un evangelio, que era un anuncio de buenas noticias. Un anuncio de que ellos habían ganado, de que habían tenido una victoria. Y cuando Roma oprimía estos pueblos, aparece un pequeño pueblo que cuando usted va al término cristiano, también usted tiene que saber la terminología, ¿sí? Que es que yo soy cristiano. Bueno, ¿qué significa cristiano? Es que yo soy evangélico. ¿Qué significa evangélico? Que yo soy católico, ¿qué significa católico? Que yo soy adventista, bueno, ¿qué significa la palabra adventista? Yo soy católico, apostólico y romano. Bueno, ¿por qué eres católico? ¿Por qué eres apostólico? ¿Y por qué eres romano? Es importante no decir porque sí, sino tener los términos claros y ojalá términos bíblicos. Y aquí aparece
que la palabra cristianos está registrada en la Biblia. Usted puede ir a Hechos capítulo 11, versículo 26, y dice que por primera vez en Antioquía se les llamó a los apóstoles cristianos. ¿Por qué? Porque predicaban a Cristo, eran seguidores de Jesucristo. Así que se les llamó cristianos por primera vez. Así que es un término también bíblico. Y fíjese que entonces aquí aparecen los cristianos, seguidores de Cristo. Y dice que este pueblo predicaba ahora de un líder que se llamaba Jesucristo y anunciaban un evangelio. Y que ese evangelio ellos empezaron a predicar no un evangelio de guerra, ¿sí? El pueblo romano llegaba y le quitaba la vida a quienes se oponían. Aquí el arma era el amor. Aquí el arma era una nueva vida, una nueva esperanza. Y que la barrera no era la muerte, el límite no era la muerte. La muerte no tenía la última palabra. Entonces, ahí es cuando entramos a entender que el evangelio es una buena noticia. Tanto Roma emitía buenas noticias de victoria, pero que bajo sangre, ahora aparece un pueblo con una noticia nueva, con una buena noticia. Era de amor y no de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando encontramos en la Biblia estos términos, mi hermano, necesitamos aprender que el que predica el evangelio, el que es un evangélico, es un portador ¿de qué? De buenas noticias. Es un portador de buenas nuevas, de salvación. Amén, amén. Así que qué importante recuperar este término de evangélico y de cristiano. Así que ahora este evangelio, mi hermano, tiene un propósito. Y es lo que el Señor le dijo allí a sus apóstoles. Vayan y prediquen el evangelio. Escuche, no una religión, el evangelio. Las buenas noticias. ¿A quiénes? A toda criatura. Él no dijo, vayan y predíquenle solo a Israel. No, a toda criatura, a toda mi creación, sin excepción. Dios no hace acepción de personas. Dios no acepta cohecho. Él envió a que este evangelio se predique, que esta buena noticia llegue a todo el mundo. ¿Y a quiénes les encargó esa buena noticia? A nosotros. Por eso nos llamamos evangélicos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos 1:14. Si usted va allí a la palabra de Dios, usted encuentra que dice que Jesús vino ¿qué? Predicando. ¿Y qué predicaba? Dígame, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Qué predicaba? El evangelio. ¿Del qué? Del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y escuchen y crean en el evangelio. ¿A quién debemos creerle? ¿A qué? Al evangelio. Por eso somos evangélicos, le creemos al evangelio, predicamos el evangelio. Es decir, que alguien que diga que no es evangélico, no cree en la predicación de Cristo, no cree en Jesús, no cree en las buenas noticias de Jesús, no está bajo el propósito de Jesús, porque ¿qué? ¿En dónde encontramos el evangelio? En la Biblia. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas encontráis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Quién dijo eso? Jesús.
Así que usted encuentra que en la Biblia hay 4 libros que se denominan los evangelios. Ahí está registradas las buenas nuevas de salvación, que este Dios se manifestó en carne, vino a la tierra, se entregó por nosotros, entregó su vida, derramó su sangre en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de la tumba y dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Venció el pecado, venció la muerte, nos abrió un camino, y ahora por medio de ese sacrificio, por medio que Él nos justificó, nos santificó, nos redimió de nuestros pecados, ahora nosotros podemos acceder a su presencia, podemos ser salvos de la condenación. Esas son las buenas noticias. Vayan, cuéntenle a todos que hay una victoria, así como los romanos decían: una victoria sobre tal pueblo. Ahora nosotros, el pueblo de Jesús, anunciamos que hay una victoria sobre la muerte, que hay una victoria sobre los demonios, sobre el pecado, sobre los vicios, y es la victoria que la dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como dijo allí el apóstol Pablo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que, mi hermano, necesitamos demostrar quiénes son los evangélicos. ¿Qué es el evangelio? Y entiéndame usted que no nos avergonzamos de pertenecer a este evangelio. Oh, hermano, no somos una religión que lleva ritos. No, Dios se cansó de los sacrificios. Dijo: yo quiero es obediencia. Y Él vino predicando este evangelio. ¿De qué? De restauración. ¿De qué? De comunión. De vivir en santidad. Oh, yo prefiero tu obediencia, yo quiero es tu relación. Yo no quiero que tú vivas haciendo una religión y tu vida, tu corazón esté lejos de mí. No, yo quiero es el evangelio, porque dice allí en el libro de Lucas, allí versículo 19, versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino que a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el evangelio, que Dios vino a buscarnos, que Dios vino a salvar lo que se había perdido. El hombre vive creando religiones en la necesidad de buscar un Dios, por eso hay tantas religiones. El hombre busca a Dios, pero qué difícil es encontrarlo. Lo busca en el sol, lo buscan los animales, lo busca en el hombre, lo busca en los astros. Por eso vemos tantas religiones, pero aquí vino Dios mismo, que Juan lo dice, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1: en el principio era el verbo era con Dios, y ese verbo es Dios. Así que, mi hermano, yo quiero a usted invitarle en esta mañana a que entendamos que somos privilegiados por ser evangélicos, porque Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos. Esta noticia se nos fue predicada. Oh, mi hermano, la aceptamos. Oh, mi hermano, y nosotros ahora ese evangelio entró y tenemos una relación con Él. Oh, no una relación con Él íntima. Ahora nosotros somos portadores de una buena noticia, de una victoria sobre la muerte, sobre la condenación. Y hoy, amigo, tú que me escuchas, te invito a que entres a este evangelio, un evangelio de amor. Él vino a buscar al necesitado. Dios no está buscando a perfectos. No, cuando Él vino aquí a la tierra, lo criticaban porque andaba con el ladrón, la prostituta, el enfermo, el leproso, porque Él vino a buscar a aquel que realmente lo necesita. Es ese enfermo, es allí el necesitado, el que ha pecado, el que ha fallado, el que ha caído. Ese es el evangelio que anda el Señor llevando una buena noticia. No importa, has caído, yo te levanto. Has pecado, yo te perdono. Estás enfermo, yo te sano. Tienes hambre, hay alimento. Ese es el evangelio, portadores de buenas noticias. Hechos 8:4 dice que iban por todas partes anunciando que el evangelio.
Aquí hay evangélicos, los apóstoles eran evangélicos. Jesús fue el primer evangélico porque trajo este evangelio. ¿De dónde viene el evangelio? Del cielo. ¿Quién lo predicó? Jesucristo, el mismo Dios. El evangelio no fue traído por hombres. El evangelio no fue un invento de alguien. No, esto lo trajo el mismo Señor Jesucristo. El mismo Dios nos envió a llevar estas buenas noticias de victoria, de salvación. Así que no nos avergonzamos, porque este evangelio fue el poder de Dios para salvarnos de las cadenas que nos ataban, del yugo del pecado, y ahora somos libres. Y ahora un día que enfrentemos la muerte, nos encontraremos con el Señor, porque Él venció la muerte. Esas son las buenas noticias, hermano. Sigue siendo un verdadero evangélico, un verdadero portador de buenas nuevas, un seguidor de Cristo, un cristiano. Oh, mi hermano, aleluya, gloria al Señor. Yo siento un gozo, yo siento felicidad en mi corazón, mi hermano, porque realmente somos, mi hermano, evangélicos. Predicamos el evangelio del reino de Dios. Así que usted puede ir allí al libro de Mateo, donde Mateo le habla a los judíos y les habla de una buena nueva y muestra a nuestro Señor como el Rey. Allí está Marcos, el evangelio de Marcos, que muestra al Señor Jesucristo a los romanos como el siervo. Usted puede ir al evangelio de Lucas, y le habla a los griegos y muestra al Señor como ese hombre. Y está el evangelio de Juan, que nos muestra a la iglesia al Señor Jesús como Dios. 4 libros, el mismo evangelio, solo hay un evangelio, y si aparece otro evangelio es anatema. No crea, así sea un ángel, porque el Señor ya dio su evangelio. No hay más, solo hay un evangelio, y predicamos este evangelio. Predicamos que Jesucristo es el Salvador. Predicamos que solo hay un camino, y seguiremos, mi hermano, anunciando estas buenas nuevas por todo el mundo. Que tú seas un verdadero evangélico, un verdadero portador de buenas noticias para tu familia, para quienes te rodean, y seguiremos llamándonos evangélicos. Así que si usted es un evangélico, diga allí amén. Nos sentimos orgullosos, mi hermano. El evangelio ama al homosexual, a la lesbiana, al pecador, allí al que está en angustia, el que está en dolor. La misma ciencia es de Dios. Hermano, no estamos segmentados. No, este evangelio es para todo el mundo. Y si tú crees en Jesús, eres un evangélico. Si crees en la Biblia, si la aplicas, eres un evangélico. Así que, evangélicos, seguiremos anunciando, seguiremos predicando, seguiremos siendo el pueblo del Señor Jesucristo. Así que pongamos en alto ese nombre del evangelio, y sigamos predicando estas buenas noticias. Le habló su pastor, su amigo, en esta mañana. Que tengas un bonito día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amamos en el amor de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos limpió, su espíritu nos dio. Proclamamos su amor. Jóvenes valientes dispuestos a servir, predicando el evangelio de Jesús, viviendo en los principios del reino de los cielos, niños fundamentados con la verdad. Un Señor, una fe, un bautismo es la verdad. Con Jesús el Salvador miraremos más allá. Porque Jesús pronto vendrá y su iglesia llevará
su iglesia llevará. Familias unidas, almas rescatadas, en mi pupusas entre